Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra que hemos proclamado, queridos hermanos. Vamos a sentarnos. La cruz, queridos hermanos, es muy incomprensible, tanto que arriesgarnos a decir textualmente qué es la cruz en nuestra vida es arriesgarnos a fallar, porque eso puede variar en las personas. Miren, lastimosamente tendríamos que decir que nosotros hemos entendido muy mal el término de cruz, el término de crucifixión, y se hizo la luz, muy bien. Hemos entendido muy mal el término de la cruz. El otro día se me acercó una señora, ¿no? Venía de un matrimonio destrozado prácticamente. Había hecho todo lo que humanamente y divinamente era posible para salvar su matrimonio, pero definitivamente después de tanto trajinar ya no había vuelto atrás, se iba a divorciar. Lo que me llamó la atención era que una de las cosas que a esta mujer más le causaba tristeza era reconocer que ese matrimonio tuvo que haberse terminado hace mucho tiempo. Y entonces yo le pregunté: ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo terminaste si estabas tan segura y convencida de eso? Resulta y pasa que una vez fui donde un padre a buscar consejo y el padre me dijo: esa es tu cruz y tienes que cargarla. Y dice esta señora: yo le hice caso a ese padre y me convertí en la mujer más infeliz del mundo. Ella dice: no tuve que haber escuchado ese consejo. El padre, con un consejo como ese, la condenó a una vida de infelicidad. Porque nosotros hemos entendido la cruz como aguanta, soporta. No me gusta esto, aguántalo. No digas nada, no resistas, no pelees, no discutas, aguanta. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo hay que aguantar? ¿Cuál es el límite del aguante? Y esta mentalidad, queridos hermanos, terminó haciendo mucho daño, y mucho daño en la iglesia. Por esta mentalidad se aprobó la esclavitud durante mucho tiempo y se le decía a los esclavos cristianos: aguanta, cuando era indigno. Y yo me pregunto, ¿la cruz es eso? ¿La cruz es aguantar? ¿La cruz es soportar? La cruz es solamente guardar silencio y no decir nada y aguantar todos los males que me estén sucediendo. Porque recuerden que al lado de Jesús también estaban dos crucificados, pero los dos se salvaron. Ser crucificado no es signo de salvación. Ojo, ser crucificado no es necesariamente porque te vas a salvar. Porque la cruz, como solo cruz, no es nada si Cristo no está en ella. Y eso es lo que hace la diferencia. Habían dos crucificados, pero ¿quién se salvó?
el que acogió a Cristo en su corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Miren, hermanos, yo tampoco es que tenga mucho tiempo y mucha experiencia que le vaya a decir, en mis tantos años de experiencia, no tengo muchísimo. Tengo 4 años de experiencia en el ministerio sacerdotal, pero 4 años han sido suficientes para uno encontrarse con personas que no es que amen la cruz, son masoquistas espirituales, que es diferente. Y a veces esa mala concepción de cruz nos lleva a nosotros a ser masoquistas, a buscar dolores y cruces donde nosotros no la tenemos. Y aquí hay un punto muy importante, porque la cruz nunca es buscada. No es que yo voy a buscar esa cruz, yo voy a buscar este sufrimiento, porque es que yo soy el más santo de este mundo, yo soy la más santa de esta tierra, entonces yo voy a mortificarme, yo voy a sacrificarme. La cruz no funciona así. La cruz nunca es buscada, queridos hermanos. La cruz siempre es aceptada. ¿Y es aceptada por qué? Porque la cruz hace parte del plan de salvación de Dios. ¿La cruz la permite Dios? Sí. ¿La cruz nos la manda Dios? Sí. Y cuando la cruz la manda Dios, la permite Dios en nuestra vida, entonces es cuando nosotros tenemos que aceptar la cruz. No tratar de comprender, no tratar de entender, sino única y exclusivamente tratar de aceptarlo, aun cuando no esté de acuerdo, aun cuando no entienda lo que Dios está diciendo. Ahí es donde entra la muerte, ahí es donde entra la enfermedad. Eso es la cruz cotidiana. Hay mujeres, yo me he encontrado con mujeres, ¿no?, que tienen matrimonios difíciles, muy difíciles, pero ellas quieren luchar por su matrimonio. Esa es la cruz. Pero ellas quieren seguir entregando su vida por esa persona y por ese matrimonio. Esa es la cruz. ¿Sí ven? La diferencia es cuando yo no quiero asumirla y tengo que aguantar y soportar, porque la cruz no es de aguante. Miren, el Señor no aguantó la cruz. El Señor fue crucificado porque Él quiso ser crucificado, porque Él abrazó esa cruz, porque Él amó esa cruz. Y eso es lo que hace la diferencia en el sufrimiento. Porque si no, nos va a ocurrir como el otro ladrón, o como el otro asesino, como el que estaba al lado de Jesús, que lo único que hizo fue imprecarlo, regañarlo, juzgarlo. Fue crucificado, pero no se salvó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a distinguir esas dos cosas, la crucifixión y la salvación, porque nos han hecho creer que ser crucificados es suficiente. Y hay mucha gente que vive como crucificados, pero no porque seas crucificado, vuelvo a repetir, quiere decir que estás salvo. Porque la crucifixión debe estar acompañado de la persona de Jesús. Yo soy crucificado, pero soy crucificado porque acepto a la persona de Jesús en mi vida. Y eso es lo que hace cambiar ese dolor que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la cruz? Nosotros le llamamos la cruz, pero también hablemos del dolor de cualquier tipo, del dolor en las relaciones, del dolor en la salud física, del dolor en la salud espiritual, del dolor en la salud emocional, del dolor en la salud mental, del dolor en relaciones matrimoniales, en relaciones de amistad, en relaciones familiares, en relaciones laborales, dolor de cualquier tipo. ¿Qué es lo que hace el dolor en la cruz en mi vida? 3 cosas muy importantes. La primera es darnos cuenta que algo no está bien. Darme cuenta de que algo no está funcionando. El dolor lo que hace es decirme que hay algo enfermo dentro de mí. Y eso es la primera clave. Que nosotros podamos identificar a través de la cruz que algo está mal. Miren, Jesús, vuelvo a decir, aceptó la cruz porque Él amó la cruz y la quiso asumir. Pero Jesús no aguantó todo. Y por eso cuando estaba delante del sumo sacerdote, que le estaban haciendo preguntas, y Jesús le dice, pero es que yo he estado todo el tiempo en el templo. Si quieren, pregúntenle a toda la gente que ha escuchado, es que yo no me he escondido. Y llega un soldado y ¡prá!, lo abofetea. Y Jesús se levanta y dice, ¿recuerdan lo que dice? Si yo he hecho algo malo, está bien, pero si yo he respondido bien, si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? ¿Sí ven? No es que Jesús fue el mártir que aceptó todo, no.
Eso no. Y por eso le reclamó por esa bofetada al soldado romano. Pero miren que el resto de la cruz no la aceptó, porque son sufrimientos diferentes. Hay algo que no estaba bien ahí. La cruz estaba bien porque era querida por Dios, pero lo que no estaba bien era esa bofetada injusta que el soldado le había dado a Jesús. No era soldado romano, era soldado del templo, que el soldado le había dado a Jesús. Miren, hermanos, cuando hay un dolor, hay algo malo dentro de nosotros. Y ese algo malo dentro de nosotros que exige y pide de nosotros la sanación. ¿Por qué? Comenzamos por el matrimonio. Hablemos del matrimonio. ¿Por qué hay dolor en muchos matrimonios? Porque no se sabe amar. ¿Por qué hay dolor en muchas familias? Porque no se sabe amar. Y entonces la persona se enfoca en querer combatir al otro y cambiar al otro. Y ahí nunca está la clave. Porque hay que comprender que el que está mal soy yo. Que el que no sé amar soy yo. Que el que no hace aceptar soy yo. Y eso, ese dolor que me causa esa relación, es lo que me está diciendo es que no sabes amar. Pasa lo mismo con las amistades. ¿Por qué uno sufre con las amistades? ¿Por qué? Porque no hay amor, lo que hay es dependencia. ¿Sí ve? No sabes amar. Entonces tú te puedes enfocar en tratar de convertir al otro, tratar de cambiar al otro, y eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque tú no tienes poder en la vida del otro. Porque tú no puedes cambiar la mentalidad del otro. Lo que sí puedes hacer es cambiar tú. Lo que sí puedes hacer es cambiar tu mentalidad, cambiar tu corazón y decir, yo estoy equivocado. ¿Sí ve? Tengo que cambiar. Es que lo mismo pasa con a uno, ¿por qué le duele la rodilla o por qué le duele el tobillo? Porque hizo un movimiento mal. Bueno, también por los años, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero porque uno hizo un mal movimiento y el mal movimiento dice, te molestaste o te dañaste el tobillo. Y el dolor está ahí para recordarte que tu tobillo no está al 100%. Y muchos de los dolores de nuestro corazón está para recordarnos que nuestro corazón no está al 100%. ¿Por qué? Porque la mayor enfermedad que nosotros tenemos es que no sabemos amar. Y Jesús con la cruz nos enseña eso, nos enseña cómo es el amor, que es una entrega completa, que es un servicio completo siempre y cuando yo quiera hacerlo. Porque Jesús a nosotros nunca nos impone nada, ni nos obliga a nada. Lo segundo, queridos hermanos, es que el dolor se convierte en motor de cambio y por eso Dios lo permite en nuestra vida. Cuando yo identifico que tengo algo malo, que estoy enfermo, y si yo no hago nada para curarme, ¿cómo se llama eso? Masoquismo. Estoy llamando el dolor por el dolor. Y Jesús, yo quiero recordarles, porque a veces se nos olvida como cristianos, que Jesús no se quedó en la cruz. Porque a veces vivimos como si Jesús se hubiese quedado en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús resucitó. Y nosotros como cristianos estamos llamados a la resurrección. No a quedarnos en la cruz. No a abrazar la cruz y quedarme eternamente abrazado con ellos. Por eso para nosotros los cristianos la cruz no es signo de muerte. Es el recuerdo de lo que tuvo que pasar Jesús para alcanzar la resurrección. Es el recuerdo de lo que nosotros como cristianos tenemos que pasar para poder alcanzar nuestra propia resurrección, porque lo cierto es que no hay resurrección sin cruz. Pero la cruz siempre nos va a invitar a salir de ahí. La cruz siempre nos va a invitar a sanar. Y ojo, sanar no es romper, porque eso es lo que nos han dicho siempre y nos dice el mundo de ahora, ¿no? El mundo de ahora se enfoca mucho en si no está bien, rompe, si esto no funciona, bótalo. Y no siempre se trata de eso. Porque se trata de restaurar, se trata de convertirme, se trata de cambiar, se trata de buscar soluciones. Entonces la cruz nos ayuda a cambiar, a decir, hombre, yo estoy mal. Y si estoy mal, tengo que buscar un médico. ¿Y ese médico quién es? ¿Quién es ese médico? Jesús es ese médico, que viene a sanar mi corazón, que viene a sanar mis heridas. Pero yo no puedo, cuando me he dado cuenta que tengo un cáncer, quedarme con los brazos cruzados esperando a que llegue un milagro. No, hay que buscar el médico para alcanzar esa sanación. Y lo mismo pasa con nuestra vida. A veces nos cruzamos de brazos esperando que todo llegue del cielo.
Y yo se lo he dicho en algunas ocasiones, Dios no funciona así, queridos hermanos. Dios no funciona así. Yo tengo que buscar, yo tengo que trabajar, yo tengo que ayudarme. Por ahí dicen que dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Mentira, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Pero no por eso deja de ser mentira. Eso es cierto, aun cuando no lo diga en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Y de eso se trata la vida. De que si Jesús quiere sanarte, tiene que ver que tú te quieras sanar. Que si Jesús quiere liberarte, tiene que ver que tú quieras ser liberado. Porque no vaya a ser que tú termines padeciendo el síndrome del Estocolmo. Y así es muy complicado. Que son aquellas personas que terminan enamorándose de sus secuestradores. Y ya después de que son secuestrados ya no quieren ser liberados, porque se han enamorado de sus secuestradores. ¿Sí? ¿Y cómo hace Jesús para romper esas cadenas? Si después de que tu corazón ha sido secuestrado, tú no quieres ser liberado. Para que Jesús te libere, para que Jesús te sane, para que Jesús te restaure, tú primero tienes que desear, querer y dejarte sanar, liberar y restaurar. Porque en contra de tu voluntad Dios no puede hacer absolutamente nada. Entonces eso es lo segundo, queridos hermanos. Siempre el dolor tiene que convertirse en un motor de cambio. Cuando tú estás mal, tienes que cambiar. O cambias tú, o cambias la situación en que te encuentras, o cambias el contexto en el que te encuentras. Son dos soluciones y las dos soluciones son aceptables. Miren, yo hice un proceso de cambio, ¿no? Yo era diocesano. Bueno, algunos saben, ¿no? Yo era diocesano y ahora estoy en el minuto de Dios. Y yo en el proceso de discernimiento tuve que pensar, o puedo cambiar yo y adaptarme al contexto, o tengo que cambiar del contexto, porque sé que con el contexto no puedo, que hay cosas con las que nunca voy a poder. Quedarme ahí sería convertirme en un infeliz, en un masoquista espiritual, aun cuando en las dos estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Porque es que no se trata, queridos hermanos, de si hago el bien o si hago el mal. A veces se trata de hacer la voluntad de Dios, pero en el cómo hago la voluntad de Dios es donde está la diferencia y radica la diferencia. Porque yo podría quedarme en un lugar haciendo la voluntad de Dios, pero no siendo infeliz. Y eso no me iba a salvar. Aguantar y ser crucificado no me iba a salvar. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. Y mucha gente decía, es que allá vas a encontrar lo mismo. Sí, efectivamente. Allá voy a encontrar la misma humanidad, los mismos problemas. Eso es cierto. Pero yo voy a optar, y ahí es donde entra la libertad, por cambiar de contexto. Y el contexto me va a ayudar a cambiarme a mí. Las personas que deciden voy a cambiar yo para adaptarme donde estoy, están bien, porque en su libertad lo han decidido. Pero las personas que dicen voy a cambiar de contexto para cambiar yo, también está bien. Lo que no podemos hacer, queridos hermanos, es quedarnos quietos. Eso no lo podemos hacer. Después de eso, queridos hermanos, la cruz entonces se convierte en nuestro medio de salvación, en el medio donde experimentamos el amor, en el medio donde experimentamos a Jesús. ¿Y qué fue lo que le ocurrió al otro personaje de la historia? Que fue crucificado, pero en la crucifixión se encontró con aquel que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso le bastó para que en el último momento de su vida, Él pudiera transformarla y pudiera ganarse el cielo. Hoy, queridos hermanos, la invitación entonces que yo le hago es a transfigurar, a asumir esa cruz que el Señor ha puesto en nuestra vida, asumirla libremente y alegremente. La cruz no se vive con tristeza. Por eso es muy curioso cuando iniciamos Cuaresma, uno de los textos bíblicos que se lee sobre el ayuno, ¿no? Cuando ayunes, no pongas cara triste como hacen los hipócritas. Más bien ayuna y alégrate y vístete bien y sal, para que el ayuno no lo vea la gente, para que el ayuno lo vea Dios. Y hay mucha gente, muchos cristianos, y a mí eso me sorprende, que andan con cara triste. Y uno dice, ¿pero por qué? Si se supone que se han encontrado con el Señor, ¿por qué la tristeza? Masoquistas muchos de ellos. Otros tienen realidades mucho más complejas, pero muchos de ellos son eso, ¿no? Yo estoy sufriendo, estoy aguantando y quiero que la gente me vea aguantando porque lo hago por amor a Dios. No, Dios no quiere eso para tu vida. No es lo que Dios quiere, ni es lo que Dios está esperando de ti.
Porque si tú vas a vivir infeliz haciendo la voluntad de Dios, mira, no la hagas. Si tú vas a ser infeliz, escuchen bien, si tú vas a ser infeliz haciendo la voluntad de Dios, mejor no la hagas, porque vas a terminar muy mal. Vas a terminar con un corazón destrozado y dañado. Y lo peor, vas a terminar culpando a Dios por eso. Y Dios dirá, pero es que yo nunca te pedí eso. Es que yo nunca te pedí que seas infeliz por mí. Es que mi plan de salvación no estaba que tú te mortificaras todo el tiempo y vivieras mortificado y crucificado por mí. No se trata de eso. Miren, en una de las crisis grandes que yo tuve, yo le dije al Señor, ya llevaba 3 años, apenas 3 añitos de ministerio, ¿no? Y yo le dije al Señor, mira Señor, yo nunca he dudado de mi ministerio sacerdotal, yo sé que tú me has llamado, pero estaba viviendo muchas situaciones difíciles y yo le dije, pero si estas son las condiciones, yo me bajo del bus. Si estas son las condiciones, yo dejo el ministerio, porque yo no voy a ser infeliz. El Señor después me mostró que la felicidad estaba en lo que Él me estaba mostrando, pero solamente tiempo después. Pero es comprender que la voluntad de Dios sobre mi vida no es la infelicidad, que es como nos han mostrado la cruz muchas veces y como nos las han vendido a nosotros los cristianos. La cruz no es signo de felicidad, la cruz es signo de alegría, signo de liberación y signo de paz. Por eso acojamos, queridos hermanos, la cruz que el Señor ha permitido en nuestra vida, porque ese es el motor de cambio que nosotros estamos necesitando para transformar nuestra existencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti, Jesús. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor.